Hola, nosotros somos el grupo número 33 del curso de formulación de proyectos productivos y durante este video les vamos a hacer la sustentación de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se encuentra enfocado en la producción artesanal de tricoderma para el manejo de enfermedades en cultivos agrícolas en la finca El Progreso del municipio de Facatativá. Los integrantes del grupo son Oscar Soler, Willington Pérez, Yolanda Martínez, Carol Díaz y quien les habla, Heidi Rodríguez. Bueno, entre los objetivos, el objetivo principal es desarrollar un sistema de producción artesanal de tricoderma en la finca El Progreso, que se encuentra ubicada en el municipio de Facatativá, como una estrategia sostenible para el manejo de enfermedades fúngicas y bacterianas en cultivos agrícolas. Los objetivos específicos están, en primer lugar, identificar las cepas de tricoderma adecuadas para su multiplicación artesanal y aplicación en campo para nuestro proyecto, ya que hay diferentes productos que se encuentran las cepas de tricoderma, unos en presentación líquida, sólida, entonces tenemos que mirar cuál es el producto que más nos beneficia a nosotros. El segundo es diseñar y ejecutar el proceso de producción artesanal utilizando insumos accesibles y técnicas apropiadas para garantizar la calidad del bioinsumo. Y en tercer lugar es aplicar el tricoderma en los cultivos que se encuentran en la finca y asimismo también realizar un seguimiento para verificar cuáles son los resultados que estamos obteniendo con nuestro tricoderma. En la imagen que está ahí en la diapositiva pueden observar un ejemplo de cómo se puede tener un desarrollo radicular de una planta que está inoculada con tricoderma y otra que no está inoculada con tricoderma. Bueno, la producción artesanal de tricoderma es principalmente para realizar un control de enfermedades en el cultivo. Estas principalmente causadas por hongos patógenos como el fusarium, el pythium, la rizotomia, entre otros. Sin embargo, también se puede realizar un control de bacterias, pero no es tan fuerte como el control de hongos en donde se quiere implementar pues, la producción artesanal de tricoderma, con el objetivo principal de tener una producción sostenible, un manejo de enfermedades integrados, con el fin también de disminuir el uso de productos químicos, implementar un sistema más integrado con otras técnicas con otros métodos de control fitosanitario. También, además, se quiere poder disminuir los costos de producción y realizar unos métodos que sean más amigables con el medio ambiente. En esta imagen que pueden observar, esa es una cepa de tricoderma. Su característica es que tiene un color verde, así como lo pueden observar. Bueno, el proceso de propagación. Nosotros vamos a realizar el proceso de propagación en un medio sólido. En este caso, pues el más accesible para nosotros es el arroz. Se puede utilizar cualquier tipo de arroz, como pueden observar en la imagen. Eso es un artículo, esa imagen está obtenida de un artículo en donde se mira los diferentes sustratos para realizar la propagación de tricoderma. Bueno, entonces, en primer lugar, preparación del sustrato. Se debe hacer una cocción mínima del sustrato, bueno, en este caso del arroz, y también se debe esterilizar el grano. Posteriormente se deja enfriar el grano, luego se divide en bolsas y estas tienen que estar selladas. Se deja enfriar el grano y después, con cuidado, abriendo un pequeño huequito en la bolsa sin dejar que se entren otros hongos o otras bacterias a nuestro medio de cultivo, se hace la introducción de la cepa que nosotros seleccionemos. Y luego se deja incubar el tricoderma durante
7 a 15 días con un ambiente controlado, una temperatura controlada de entre 25 y 30 grados centígrados. Y luego se puede realizar o bien el almacenamiento de este tricoderma en bolsas eh, para su posterior uso, o se puede llevar a campo directamente y usarlo. En nuestra matriz de stakeholders se tuvo en cuenta el interés del proyecto para cada uno de los actores y la estrategia de participación, en donde los agricultores y las fincas podrán mejorar el manejo de enfermedades en sus cultivos, reduciendo el uso de agroquímicos. Eh, la estrategia de participación es eh, capacitación, participación en la producción de tricoderma. La comunidad rural podrá tener acceso a bioinsumos y poder replicar este modelo. Eh, la estrategia para ellos es realizar socialización del proyecto con talleres comunitarios. Por otro lado, Agrosavia podrá promocionar tecnologías agropecuarias realizando validación técnica. La estrategia de participación de ellos es con asesorías técnicas y apoyo en la difusión de la información. Por otro lado, el Instituto Colombiano Agropecuario podrá realizar la regulación y seguimiento de los bioinsumos agrícolas, eh, verificando el cumplimiento normativo, la consulta técnica y las auditorías. Entidades educativas como la UNAD, con la formación profesional de agrónomos, formación académica y prácticas en campo. En el caso de los proveedores, venta de materiales para la producción artesanal, llegar a la negociación de precios con alianzas locales. El gobierno local, como las alcaldías, el interés del proyecto será del desarrollo rural sostenible, apoyando proyectos productivos como este que se está presentando, con estrategias de solicitud de apoyo institucional e inclusión en los planes de agricultura. En la matriz de macrológico se tuvo en cuenta el fin, que es contribuir al manejo sostenible de enfermedades en cultivos agrícolas mediante el uso de bioinsumos. El propósito, que es implementar el sistema artesanal de producción de tricoderma en la finca El Progreso. Los componentes en los cuales se tuvieron en cuenta la capacitación técnica, la producción artesanal, la aplicación en campo y el seguimiento. En cuanto a las actividades, se tendrán investigación técnica, adquisición de insumos, preparación de sustratos, inoculación, aplicación y evaluación. En esta matriz FODA se hace un análisis del plan estratégico del proyecto, donde se tienen en cuenta las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que el proyecto representa. En nuestro análisis de PSTEI se tuvieron factores políticos, en los cuales está la Política Nacional de Agricultura Sostenible, factores económicos, con la reducción de los costos de producción para los agricultores, factores sociales, con el fortalecimiento del conocimiento tradicional, factores tecnológicos, realizando protocolos validados de producción artesanal, factores ecológicos, con la reducción de la contaminación por agroquímicos, y factores legales, con el cumplimiento de la normatividad de inocuidad alimentaria. En la matriz de riesgos se tuvieron en cuenta los riesgos, la probabilidad, el impacto, el nivel y las medidas de mitigación, donde el riesgo es la contaminación del inóculo, las medidas de mitigación es estandarizar los protocolos de esterilización, la baja adopción por los agricultores, y la medida de mitigación es capacitación gradual y demostraciones en campo.
condiciones climáticas adversas con unas medidas de mitigación en una unidad protegida y sus datos alternativos. Falta de continuidad del proyecto, el plan de sostenibilidad y empoderamiento local. En cuanto al último riesgo, tenemos la disponibilidad de los insumos y la medida de mitigación es identificar múltiples proveedores para contrarrestar esta situación. Las relaciones entre fases y el objetivo del proyecto. Los objetivos específicos son identificar las enfermedades predominantes, reconocer la disponibilidad de recursos locales y definir las cepas más adecuadas de tricoderma. Sobre la fase 3, que es de planificación, tenemos otros objetivos. Estos son diseñar el proceso de producción artesanal como el sustrato, la inoculación y la incubación. 2. Estimar costos, tiempos y cronograma real. 3. Proyectar la aplicación en campo y en el sistema de seguimiento. Como objetivo general, ambas fases confirman que el proyecto sí se puede implementar en el sistema artesanal de tricoderma para mejorar el manejo de enfermedades en las fincas. Sobre la fase 2, como diagnóstico y estructuración del proyecto, tenemos la visibilidad técnica, la visibilidad económica, la visibilidad social, la visibilidad ambiental y la visibilidad legal. Como visibilidad técnica tenemos la fase indicada, que estos son problemas fitosanitarios, alternativas biológicas, disponibilidad de espacio, capacidad de capacitación, recursos locales. También tenemos el diagnóstico de DOFA y del PESTEL, que nos confirma que la comunidad tiene interés sobre las condiciones y recursos mínimos para implementar la propuesta. Sobre la viabilidad económica tenemos lo que es los recursos requeridos, que en esta fase son mínimos, que es el diagnóstico, el levantamiento de información, identificación de insumos, los cuales no tienen un costo muy elevado y se evidencia una buena disponibilidad para la fase siguiente. Sobre la viabilidad social hay un interés comunitario en el cual tiene un involucramiento de agricultores y disponibilidad para capacitaciones. La viabilidad ambiental, esta es una propuesta que se orienta hacia la reproducción de químicos, el fortalecimiento del suelo y control biológico coherente con sostenibilidad. Sobre la viabilidad legal, tenemos un diagnóstico que reconoce la intervención de ICA y la normatividad asociada a bioinsumos. Bueno, sobre la viabilidad técnica es el proceso de producción artesanal, la cual está completamente desarrollado, que es sobre la preparación del sustrato, inoculación, incubación, multiplicación y aplicación en campo. La viabilidad social se identifica a través de una alta capacitación de agricultores, interés comunitario, acompañamiento de la UNAT y posibilidad de replicar el modelo. En los costos, que es la viabilidad económica, tenemos lo que es el escenario, que es optimista, el cual tiene un costo de 311.400 pesos. Esta es una fuente de sustrato económico y menor tiempo. La base es de 335.000 pesos, que esto es de insumos adicionales. Y los pesimistas es de 360.000 pesos, que este es de retrasos y contratación.
Sobre la viabilidad ambiental tenemos los impactos positivos y los negativos potenciales. Como positivos tenemos disminución de fungicidas, mayor salud del suelo, menos residuos químicos, el fortalecimiento de microorganismos beneficiosos. Sobre impactos negativos tenemos la contaminación del inóculo, el manejo inadecuado del sustrato, eh, el residuo de bolsas plásticas y también la mitigación incluidas de la matriz de riesgo. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Oscar Soler. Para continuar con la sustentación del trabajo final, voy a hablar sobre análisis de viabilidad del proyecto, donde vimos los temas de viabilidad legal, viabilidad social, la técnica, la económica y la ambiental. Cada una de estas de forma importante cumplirlas, ya que se deben ajustar a ciertos parámetros y normas para que el proyecto salga adelante, salga a flote sin ningún inconveniente. Tenemos el diagrama de PERT del proyecto. Por medio de este pudimos organizar las actividades necesarias para todo el tema de la producción artesanal del Trichoderma sp, lo cual permitió identificar o crear una secuencia de la A hasta la K, que nos permite también pues hacer revisiones del proyecto y organizar de una manera más técnica, adquisición de cepa madre, nos permitió la preparación del sustrato, el enfriamiento y alistamiento, inoculación, incubación, secado, estabilización, empaque, aplicación en campo y el seguimiento del proyecto. ¿Qué impactos positivos y negativos tuvimos? Pues en nuestro resumen global tenemos dentro de los positivos reducción del uso de fungicidas, menor costo en la producción, mayor sanidad y vigor del cultivo, mejor salud del suelo, autonomía de los agricultores, rentabilidad del proyecto, iniciativa alineada con la agricultura. Y tenemos algunos impactos negativos, los cuales hay que prestarle atención, ya que pues se puede crear contaminación durante la producción del inóculo, la falta de adopción inicial por parte de los agricultores, afectación por cambio de temperatura o clima, dependencia del equipo para manejar y tener una continuidad. Dentro de los resultados esperados, en la fase 2 y 3 tenemos incremento en la sanidad del cultivo, reducción de enfermedades como Fusarium, Rhizoctonia y Damping Off. Tenemos dentro del proyecto una producción estable del Trichoderma como bioconsumo. Tenemos indicadores del marco lógico. En la planificación para la siguiente fase tenemos reducción de costos fitosanitarios, comprobando en escenarios económicos. Tenemos capacitación local y aprobación tecnológica. Tenemos participación y el aporte del desarrollo sostenible, que es coherente con la FAO, dándole importancia al proyecto
y seguimiento y aplicando las normas necesarias para su cumplimiento. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Martínez. El día de hoy voy a hablar sobre los resultados esperados. Se organizó el proceso completo de producción artesanal de tricoderma mediante el diagrama de PER, que permitió visualizar la secuencia técnica del cultivo y los tiempos necesarios para cada actividad. Se identificó la ruta crítica, confirmando que el proceso es totalmente secuencial debido a la exigencia aséptica y el manejo microbiano con una duración de 28 días en escenario base. Se realizaron estimulaciones de tiempos, recursos y costos en 3 escenarios: optimista, base y pesimista, lo cual facilitó evaluar la viabilidad económica del proyecto del proyecto bajo diferentes condiciones. Se estableció los requerimientos mínimos de insumos materiales, demostrando que el proyecto puede ejecutarse en una inversión accesible y justa según la disponibilidad del productor. Se identificaron los puntos críticos del proceso, esencialmente en las etapas de incubación, las cuales requieren mayor control y protocolo de bioseguridad. Se determinó que el proyecto es viable, social y ambiental, ya que promueve el uso de bioinsumos poco costosos, reduce la dependencia de fungicidas químicos y puede ser adoptado por pequeños y medianos productores. Recomendaciones de la fase 2. Inicialmente con el trabajo fase 2, mantener el diagnóstico participativo con los agricultores, formalizar alianzas con Agrosavia el ICA y para un apoyo técnico y con los agricultores, habilitar un espacio limpio y protegido para el laboratorio artesanal. En la fase número 3, las recomendaciones están utilizar sustratos alternativos, residuos agroindustriales para reducir costos, planificación de proyectos, implementar un protocolo estricto de esterilización para evitar contaminación, realizar capacitaciones continuas para asegurar adopción, llevar registro permanente del lote, fecha, temperatura y calidad, evaluar cada 30 días la efectividad del triconema en campo y entregar triconema como compost, abono orgánico para mejorar el rendimiento. Como conclusión final del análisis, podemos decir que sí, que el proyecto es completamente viable desde el punto de vista técnico, económico, social, ambiental y legal. Ambas fases se integran de manera coherente y el proyecto presenta una alta competencia para mejorar la sanidad de los cultivos y reducir los costos en la finca El Progreso. Como conclusión final del análisis, la planificación realizada permitió identificar riesgos reales como contaminación de los cultivos, variaciones en la temperatura de incubación o falta en el secado. Estos riesgos son manejables mediante protocolos simples y de buen manejo de insumos. Con base a las fases trabajadas, se concluyó que el proyecto puede ser como modelo de producción local de bioinsumos adaptables a diferentes zonas y condiciones climáticas. El proyecto genera impactos ambientales positivos, ya que fomenta el uso de bioinsumos que reducen la aplicación de fungicidas químicos y promueve prácticas más sostenibles dentro del manejo integrado de cultivos. A nivel social, el proyecto contribuye a fortalecer las capacidades técnicas de los productos, ofreciendo una alternativa práctica y replicable para mejorar la sanidad vegetal en pequeñas parcelas. Finalmente, el ejercicio planificó, por otro lado, comprender la importancia de organizar tiempos y recursos antes de ejecutar un proceso en productos, lo cual coincide en los enfoques de Cárdenas Torrado del 2022 y Córdoba del 2022, también en formulación de proyectos agrícolas. Encontramos al final la
referencias y muchas gracias.